homenaje a Nicanor Parra y sus 70 años en el Instituto Chileno Británico, con la participación del poeta chileno Enrique Lin. Yo tengo aquí un ejemplar de una antología de poesía hispanoamericana que recoge la obra de escritores de mi generación y de algunos anteriores, y que se inicia justamente con Gonzalo Rojas, antología de poesía hispanoamericana 1915-1980, y termina con una generación de gente que debe tener unos 35 años, ¿no? Con Cisneros, Antonio Cisneros del Perú, y alguien más. Es una antología especial porque también se trata de una reunión no efectuada con anterioridad, creo yo, y viene a completar antologías anteriores que terminan generalmente con Nicanor Parra, o que lo incluyen entre los poetas del todo establecidos en Hispanoamérica y en el mundo, como es Octavio Paz y de Samarisma, nacido en el año 14. De esta antología, para la que se nos pidió un conjunto de textos que abarquen la obra completa, voy a leer el que se titula La pieza oscura, que es al mismo tiempo el título de un libro publicado en 1964, donde reuní textos en la época en que conocí a Nicanor Parra y a Gonzalo Rojas. Se llama La pieza oscura. La mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta. De ese licor inhalamos, la nariz sucia, símbolo de inocencia y de precocidad, juntos para reanudar nuestra lucha en secreto, por no sabíamos, no ignorábamos qué causa. Fuego de manos y de pies, 2 veces villanos, pero igualmente dulces que una primera pérdida de sangre vengada a dientes y niñas, o para una muchacha, dulces como una primera efusión de su sangre. Y así empezó a girar la vieja rueda, símbolo de la vida, la rueda que se atasca como si no volara entre una y otra generación en un abrir de ojos brillantes y un cerrar de ojos opacos con un imperceptible sonido musgoso. Centrándose en su eje, a imitación de los niños que rodábamos de 2 en 2 con las orejas rojas, símbolos del pudor que saborea su ofensa, rabiosamente tiernos, la rueda dio unas vueltas en falso, como en una edad anterior a la invención de la rueda, en el sentido de las manecillas del reloj y en su contrasentido. Por un momento reinó la confusión en el tiempo, y yo mordí largamente en el cuello a mi prima Isabel, en un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve, como en una edad anterior al pecado, pues simulábamos luchar en la creencia de que esto hacíamos, creencia rayana en la fe como el juego en la verdad, y los hechos se aventuraban apenas a desmentirnos con las orejas rojas. Dejamos de girar por el suelo. Mi primo Ángel, vencedor de Paulina, mi hermana, yo de Isabel, envueltas ambas ninfas en un capullo de frazadas que las hacía estornudar, olor a naftalina en la pelusa del fruto. Esas eran nuestras armas victoriosas y las suyas vencidas, confundiéndose unas con otras a modo de nidos como celdas, de celdas como abrazos, y abrazos como grillos en los pies y en las manos. Dejamos de girar con una rara sensación de vergüenza, sin conseguir formularnos otro reproche que el de haber postulado a un éxito tan fácil. La rueda daba ya unas vueltas perfectas, como en la época de su aparición en el mito, como en su edad de madera recién carpintereada, con un ruido de canto de gorriones medievales. El tiempo volaba en la buena dirección. Se lo podía oír avanzar hacia nosotros,
mucho más rápido que el reloj del comedor cuyo tic-tac se enardecía por romper tanto silencio. El tiempo volaba como para arrollarnos con un ruido de aguas espumosas más rápidas en la proximidad de la rueda del molino, con alas de gorriones, símbolos del salvaje orden libre, con todo él con único objeto desbordante, y la vida, símbolo de la rueda, se adelantaba a pasar tempestuosamente, haciendo girar la rueda a velocidad acelerada, como en una molienda de tiempo tempestuosa. Yo solté a mi cautiva y caí de rodillas, como si hubiera envejecido de golpe, presa de dulce, de empalagoso pánico, como si hubiera conocido más allá del amor, en la flor de su edad, la crueldad del corazón en el fruto del amor, la corrupción del fruto y luego el carozo sangriento, afiebrado y seco. ¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino, la pieza oscura como el claro de un bosque. Pero siempre hubo tiempo para ganárselo a los sempiternos cazadores de niños. Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los ángeles sentados a la mesa, hojeando nuestras revistas ilustradas, los hombres a un extremo, las mujeres al otro, en un orden perfecto, anterior a la sangre. En el contrasentido de las manecillas del reloj, se desatascó la rueda antes de girar, y ni siquiera nosotros pudimos encontrarnos a la vuelta del vértigo, cuando entramos en el tiempo como en aguas mansas y serenamente veloces. En ellas nos dispersamos para siempre, al igual que los restos de un mismo naufragio. Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda a favor de la corriente. Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios, y no he cumplido aún toda mi edad, ni llegaré a cumplirla como él, de una sola vez y para siempre. Este texto está escrito hacia 1957, puede ser. Y yo creo que es un trasunto de la importancia, iba a decir influencia, o de la importancia que tuvo para mí, no hablo de mi generación tampoco, el trabajo de Parra, que se titula Poemas y Antipoemas, que se publicó en el año 54, si mal no recuerdo. Es decir, que ese registro tiene que ver con el hecho de que aquí se incorporan ciertas voces coloquiales y se narra, se hace una documentación, una especie de reportaje, ¿no es cierto?, de la sexualidad infantil o de la pubertad, en la forma de una pequeña como historia, ¿no? Es un poema dramático, pero que tiene, claro, una tonalidad lírica muy diferente, creo yo, a la del poema de Antipoemas. Importa saber, ¿no es cierto?, que la influencia de unos poetas sobre otros siempre existe, se la niegue o se la pondere, tiene que ver con una determinada dialéctica entre los poetas, ¿no es cierto?, en el sentido de que se asimila algo, se desecha otra cosa, se incorporan elementos en la fabricación y en la producción de poesía anterior. Muchas veces hemos hablado con Canor respecto de ese momento de la poesía chilena, ya que se inclinaba y se inclina siempre por la poesía inglesa, por el texto dramático, la poesía en tercera persona o segunda persona, como dice T.S. Eliot, la poesía dramática. En él, los antipoemas se acerca a lo que fue el teatro literativo, a lo que es dramática en el sentido de que existe personajes que cuentan la historia y que se ilustraban la historia y la presentizan. Siempre he hablado de la importancia de la poesía inglesa.
y de la influencia hasta cierto punto nefasta de la poesía francesa sobre la producción poética chilena de esos años, actual también. Algo en lo que no discutíamos, porque no eran posiciones tampoco tan radicales, eran exageraciones de ciertas posiciones. Yo creo haber como entendido lo que significaba un poema dramático a la manera inglesa, digamos, entre comillas, y el haber mantenido una adhesión con cierto tipo de poesía francesa, también entre comillas, como la de Argo, por ejemplo, de la experiencia de la infancia, que aparece en la poesía de Argo. Voy a leer algo más de esta antología que ha hecho Jorge Rodríguez Padrón en España, porque no ando previendo el libro que se llama La pieza oscura, que publiqué en el año 64, y hay otro texto de ese mismo libro que se llama Gallo. Gallo. Este gallo que viene de tan lejos en su canto, iluminado por el primero de los rayos del sol. Este rey que se plasma en mi ventana con su corona viva odiosamente, no pregunta ni responde, grita en la sala del banquete como si no existieran sus invitados, las gárgolas, y estuviera más solo que su grito. Grita de piedra, de antigüedad, de nada, lucha contra mi sueño, pero ignora que lucha. Sus esposas no cuentan para él, ni el maíz que en la tarde lo hará besar el polvo. Se limita a aullar como un hereje en la hoguera de sus plumas, y es el cuerno gigante que sopla la negrura al caer al infierno. Creo que no voy a poder seguir ningún tipo de orden, porque inmediatamente aquí me encuentro con un texto que pertenece a un libro bastante posterior, que es una selección provisional que hicimos con Pedro Lastra en el regreso de Cuba en 1968, de textos escritos en París en 66, en 67, en 68 en Cuba. Como digo, que se publicó, me parece que el año 59, o 69, o sea, mucho de cosas. Se llama ¿Por qué escribí? Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí. Fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí. Tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí. Mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin. El pan de cada día de las tierras hediazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño ropel y carros junto al río. Las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dada en lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí. Y hacerlo significa trabajar con la muerte, codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera en esa altura. Luego, al final, un mar que nadie ve de los que están braceándole la vida. Porque escribí fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma. Línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio,
también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí y estoy vivo. Y aquí hay poemas de otros 10 años después, ¿no? Por lo menos 2 que pertenecen al libro que publicó también David Surkelstau tan oportunamente, con un plazo mínimo. Yo lo continué a que lo publicara el año 79, más o menos la misma fecha en que yo había decretado celebrar mi cumpleaños. Hice varios números de textos, un poco más destemplados, en el Instituto Goethe. Salió entonces este libro que me enseño en el sello Ganimedes, que se llama A partir de Manhattan. Y aquí hay un poema, que no es a partir de Manhattan, sino de Cartagena. Es una visión de un lugar deteriorado en Cartagena, en la nieve. Se llama La Casa de Leyo. Una casa con algo de catacumba al aire libre, desventrada sobre el nivel de las aguas, en el camino que se empina en Cartagena sobre el mar falsamente azulado que tranquilo baña un paisaje de mierda, detritus disimulados entre ola y ola, cáscaras de sandía y tirería de plástico, una casa o lo que la recuerda con los muñones de sus distintos ambientes, vespasianas o masturbatorios, depósitos excrementicios, piezas reservadas para las últimas gracias de la perversión. La casa de Leyo, una ruina de lo que no fue entre los restos de lo que fue un balneario de lujo hacia 1915, con mansiones de placer señorial convertidas en conventillos veraniegos, hoteles de tercera que se desmoronan sobre sus huéspedes, prosperidad forrada de madera y barniz, lugar mecánicamente abisal, programado por el azar para que allí ocurriera cualquier cosa, a cargo de los operadores eventuales de Leyo, el rapto de una ahogada, el ajusticiamiento de un niño, la violación de una vaca marina. El mismo libro, un poema que se llama Amistades. Nuestros mejores amigos desmultiplicados se pueden reducir a una idea platónica por mucho que pesen en la vida del otro como la suya deleteria. Cada individuo nace estrictamente una vez. Madre que hay una sola garantiza la unidad de la persona, pero la tal es débil, igual que la memoria, la carne olvidadiza, solo recuerda la carne y se detiene en los detalles, los individuos rara vez. Sin casa ni país ni arraigo en perro propio, somos llamados a la traición, a los cambios de sexo, o más modestamente a una condición aleatoria. También de a partir de Manhattan. Nunca salí del horroroso Chile. Nunca salí del horroroso Chile. Mis viajes que no son imaginarios, tardíos y momentos de un momento, no me desarraigaron del eriazo remoto y presuntuoso,
Nunca salí del aula que el liceo alemán me infligió en sus dos patios, como en un regimiento, mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible. Otras lenguas me inspiran un sagrado rencor, el miedo de perder con la lengua materna toda la realidad. Nunca salí de nada. Voy a leerles algo de un libro inédito que se titula Pena de extrañamiento. Es un título que le puso un amigo mío que se escribir un artículo sobre mi trabajo que no terminó. Él no es escritor, no es ensayista, es escritor. Se le ocurrió este libro título, que es una expresión legal, Pena de extrañamiento. Yo se lo pedí, lea así el título. El autor de este título es Oscar Gacitúa. Y el libro está formado por poemas escritos desde 1974, casi 73, en 1982. Coloqué como primer texto un poema escrito en 1982 al que titulé Pena de extrañamiento. Es una despedida a Nueva York. Pena de extrañamiento. No me voy de esta ciudad con la resignación de los visitantes en tránsito. Me dejo atar, fascinado por ella, a los recuerdos del presente. Cosas que no tuvieron por definición un futuro, pero que ciertamente llegaron a envejecer, pues las dejo a sabiendas que son tal vez las últimas elaboraciones del deseo, los caprichos lábiles que preanuncian la vejez. En una barraca cerca de Nueva York, el martillero liquidó el saldo de su negocio, un stock de fotografías antiguas, ofreciéndolas a gritos en medio de la risotada de todos, antepasados instantáneos por unos centavos. Esos antepasados eran los míos, pues aunque los adquirí a vil precio, no tardaron sin duda en obligarme a la emoción ante el puente de Brooklyn, como si Manhattan, que se enorgullece de volatilizar el pasado, conservándolo en el modo de la instigación a desafiarlo, fuera mi ciudad natal y yo el hijo de esos antiguos vecinos, de los vecinos que la voz gutural hace irrisión y el martillo. Fuera de mi ciudad natal y yo el hijo de esos antiguos vecinos, de los que la voz gutural hace irrisión y el martillo. No me voy de esta ciudad sin haber amado aquí a la mujer que conocí y no conocí, ni haber agotado la vida conyugal reflotando en el negocio de plantas o antigüedades. La isla dispone de fantasmas artificiales con que llenar los huecos de una contrahistoria. Ellos ocupan en la memoria, con la naturalidad que ésta se permite en relación a la nada, el lugar de los verdaderos ausentes, caras que vi en las bufonerías del Soho, directamente simbólicas, esas muchachas caídas de la luna a la nieve, vestidas de Pierrot y sus acompañantes andróginos, fueron y no fueron mis amigos de juventud. Se congelan lágrimas que son de frío, pero que memorizan asimismo a John Lennon. Reconozco la nieve de antaño que cae sobre el Fleet Street en este día crónico, mientras se hace de noche a la velocidad simultánea del vuelo de un murciélago y pasan películas de mi tiempo en mi barco. Como si me retuviera algún negocio en la ciudad, veo a Cary Grant e Irene Dunne, que acaban de morir en una vieja comedia, víctimas del capricho de uno de los primeros automóviles deportivos, la máquina del glamour. Sigo sus apariciones y desapariciones, una cita de Méliès en la magia blanca y sonora de Hollywood, la sorpresa de esta pareja en otros tiempos ideal, cuando el paisaje se espejea en ellos los transparentes por gracia del celuloide. Como mis propios fantasmas,
Esos figurines inverosímiles evocan de manera en sí misma realista alguna época acrónica de lo imaginario. Son los antepasados instantáneos de los deseos que provocan en la inocencia total de sus reencarnaciones o desplazamientos, desde su absoluta lejanía en blanco y negro. El beso final no ocurre en la pantalla, sino entre la pantalla y la media luz de la sala, un corte insubsanable en que se juntan y se besan el presente y el pasado, labios incompatibles que ninguna comedia puede reunir. Lo que me ata a la ciudad es todavía más irreal que ese beso blanco que connota glamour escrito en la luz centelleante, el placer del ojo en el paraíso de la visión artificial, haciendo el reconocimiento de cómo es lo que no es. Ix et nunc, en el Blicker Cinema, esta ciudad no existe para mí, ni yo existo para ella. Allí, en este punto en que los tiempos convergen,